Hechas estas observaciones con el fin de descartar todo elemento de temor, procedemos a describir algunos de los peligros. Ciertamente se operan grandes cambios en los ya mencionados cuerpos sutiles del discípulo, y tales cambios están relacionados con ciertos procesos evolutivos de las tres fuerzas fundamentales del alma: voluntad, sentimiento y pensamiento. Antes de entrar en el sendero, estas tres fuerzas están sujetas a una bien determinada relación conforme a las leyes cósmicas superiores. El ser humano no quiere, siente o piensa arbitrariamente. Cuando, por ejemplo, en la conciencia se suscita un determinado pensamiento, este va acompañado según leyes naturales de cierto sentimiento o se vincula con un acto en consecuencia igualmente natural. Veamos las relaciones naturales. Si al entrar en una habitación encontramos una atmósfera pesada, abrimos las ventanas. Si oímos pronunciar nuestro nombre, atendemos la llamada. Si se nos pregunta, contestamos. Si percibimos un objeto maloliente, surge un sentimiento de desagrado. Se trata de lazos sencillos en el pensar, sentir y en el querer. Pero si examinamos la vida humana, comprobaremos que todo en ella está basado en tales relaciones. Es más, la vida de una persona únicamente se califica de normal si se observa en ella una tal relación entre el pensar, sentir y querer, resultado de las leyes de la naturaleza humana. Es de esperar el considerar como contrario a estas leyes si alguien, por ejemplo, experimentara placer al percibir un objeto maloliente o si no respondiera al hacerle una pregunta. Los éxitos que se esperan de una bien ordenada educación o de una adecuada instrucción se basan en el supuesto de que se puedan establecer en el alumno el nexo entre pensar, sentir y querer, y que corresponde a la naturaleza humana. Si al educando se le infunden ciertos conceptos e ideas, es para que estos más adelante se asocien regularmente con sus sentimientos y sus actos. Todo esto se debe a que en los vehículos sutiles del alma humana, los centros de las tres fuerzas, pensar, sentir y querer, se hallan enlazados orgánicamente, y este enlace dentro del sutil organismo anímico encuentra igualmente su reflejo en el cuerpo físico. También en este último los órganos de la voluntad tienen una conexión bien definida con lo del pensar y sentir, por lo que determinado pensamiento evoca regularmente un sentimiento o un acto de voluntad. En el curso del desarrollo superior del hombre se desligan los vínculos que unen las tres fuerzas fundamentales. Al principio esta ruptura solo se produce dentro del sutil organismo del alma, pero en una etapa más elevada la separación abarca también el cuerpo físico. Efectivamente, mediante el desarrollo espiritual, el cerebro humano se divide en tres partes separadas entre sí, pero la separación no es perceptible a la observación sensorial común, ni tampoco se suele verificar con los instrumentos más sensibles. No obstante, la separación tiene lugar y el clarividente posee los medios para observarla. El cerebro del clarividente de grados superiores se divide, pues, en tres centros de actividad independiente: el cerebro del pensamiento, el del sentimiento y el de la voluntad. Así, los órganos del pensamiento y el sentimiento y la voluntad quedan separados entre sí y recíprocamente independientes. En adelante su enlace ya no se producirá según sus leyes inmanentes, sino por medio de la ya despierta conciencia superior del hombre. El cambio que el discípulo llega a notar consiste precisamente en que no se produce conexión alguna entre una representación y un sentimiento, o entre un sentimiento y el acto esperado, a menos que él mismo lo establezca. Ningún impulso le lleva de un pensamiento a una acción, sino es él mismo quien literalmente y libremente suscita tal impulso. Ahora puede mantenerse insensible sin menor emoción ante un hecho que, antes de su discipulado, le habría infundido ferviente amor o profundo odio. Puede permanecer inactivo frente a un pensamiento que antes le habría impulsado a la acción espontánea. Por otra parte, puede decidirse a realizar actos que serían totalmente no motivados para quien no se haya sometido a la enseñanza oculta.
La coronación de los esfuerzos del discípulo es el absoluto dominio de la acción coordinada de las tres fuerzas del alma, pero esta acción coordinada queda entonces enteramente supeditada a su propia responsabilidad. Cuando el hombre haya alcanzado esta transformación de su ser, podrá entrar en relación consciente con las fuerzas y entidades suprasensibles, puesto que existe una afinidad entre sus propias fuerzas anímicas y ciertas fuerzas fundamentales del mundo. Por ejemplo, la fuerza inherente a la voluntad puede ejercer su influencia sobre determinados hechos y entidades del mundo superior y puede también percibirlos. Pero esto solo le será posible cuando se haya liberado de la conexión que dentro del alma la vincula con el pensar y el sentir. Una vez desligada esta conexión, la voluntad puede manifestarse hacia afuera y otro tanto ocurre con las fuerzas del pensar y el sentir. Un sentimiento de odio que alguien emite es visible para el clarividente cual fina nube luminosa de color determinado. Y el clarividente puede contrarrestar ese sentimiento de odio tal como el hombre físico ataja el golpe que se le dirige. En el mundo suprasensible el odio se convierte en fenómeno visible, pero el clarividente solo puede percibirlo si es capaz de proyectar hacia afuera la fuerza inherente a su sensibilidad, del mismo modo que el hombre común orienta hacia afuera la receptividad de sus ojos. Y lo que vale para el oído ocurre también con hechos mucho más importantes del mundo material. El discípulo puede entrar en consciente relación con ellos por la liberización de las fuerzas fundamentales de su alma. Debido a esta superación de las fuerzas del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad, surge la posibilidad, si el discípulo desatiende los preceptos de la ciencia oculta, de un triple extravío en su curso evolutivo. Tal extravío puede ocurrir si los lazos se cortan antes de que la conciencia superior haya alcanzado el grado de conocimiento que le permita manejar, como es debido, las riendas que posibilitan el libre y armonioso obrar en conjunto de las fuerzas disociadas. Por regla general, las tres fuerzas fundamentales del hombre en determinada etapa de la vida no han llegado a igual desarrollo. En algunas personas el pensamiento se ha adelantado al sentimiento y a la volición. En otras es otra fuerza la que predomina sobre las demás. Ahora bien, mientras se mantenga la conexión de estas fuerzas establecidas gracias a las leyes superiores del mundo, el predominio de una u otra no puede causar la irregularidad que en sentido superior podría producir tal efecto. El hombre de predominante voluntad, por ejemplo, las fuerzas del pensamiento y del sentimiento, en virtud de aquellas leyes, tienden a restablecer el equilibrio, evitando que el predominio de la voluntad conduzca a excesos. Pero cuando tal persona de voluntad predominante emprende el sendero de la enseñanza oculta, el sentimiento y el pensamiento dejarán de ejercer su influencia reguladora sobre la voluntad, que tiende entonces incesantemente a intensas actividades con todas sus fuerzas. Y si tal persona no ha avanzado lo suficiente para poder dominar su conciencia superior y crear por sí misma la armonía, la voluntad desenfrenada seguirá su propio camino, subyugando continuamente a su poseedor. El sentimiento y el pensamiento caerán en impotencia absoluta y el hombre actuará como aguijoneado por la voluntad tirádica que lo esclaviza. El resultado será un carácter despótico que pasa de una acción desenfrenada a otra. La segunda aberración se produce cuando el sentimiento se emancipa desmedidamente de las leyes que los regulan. El hombre inclinado a venerar a otras personas puede hundirse en una dependencia ilimitada hasta el grado de perder su voluntad personal y los pensamientos propios. En este caso, en vez de llegar al conocimiento superior, tal persona se vería condenada a la más lastimosa insignificancia y debilidad. En otro sentido, el aspecto de predominio del sentimiento, de tratarse de una naturaleza inclinada hacia la devoción y la religiosidad, podría verse arrastrada al fanatismo religioso sin medida. El tercer mal surge cuando existe el predominio del pensamiento, cuyo resultado es un aislado recogimiento hostil a la vida.
Para semejantes personas el mundo carece de importancia salvo en cuanto les suministra oportunidad de satisfacer su ilimitado afán de saber. Ningún pensamiento les impulsa a una acción o a un sentimiento. Aparecen como naturalezas indiferentes y frías que rehúsan todo contacto con las cosas de la realidad cotidiana, pues les infunden repulsa o en todo caso ha perdido para ellos todo significado. Estas son las tres extremos en los cuales el discípulo puede extraviarse: la naturaleza despótica, el sentimentalismo y el frío y egocéntrico afán de saber. Desde el punto de vista externo, así como desde el de la medicina oficial materialista, el cuadro de una persona que va por tal camino errado apenas si se distingue, al menos en cuanto al grado, del de un trastorno mental o un neurótico. Claro está que el discípulo no debe parecerse a ellos. Lo esencial para él consiste en que las tres fuerzas fundamentales del alma, pensamiento, sentimiento y voluntad, se hayan desarrollado armoniosamente antes de desligarse de su conexión inmanente y haberse subordinado a las entonces despierta conciencia superior. Una vez cometido el error y arrastrada en el desenfreno una de esas fuerzas fundamentales, el alma superior aparece como un ser en ciernes, pero deforme. La fuerza indómita rige entonces toda la personalidad y por mucho tiempo no hay esperanza de restablecer el equilibrio. Lo que en una persona sin enseñanza oculta aparece como disposición caracteriológica inocua, se intensifica en el discípulo a tal grado que se borra totalmente lo humano universal tan necesario para la vida. Pero también es cierto que todo esto se convierte en serio peligro desde el momento en que el discípulo adquiera la facultad de tener experiencias en el estado de vigilia como durante el sueño. En tanto se logre solamente la iluminación durante el sueño, la vida sensorial, regulada por las leyes cósmicas universales, ejerce su efecto durante la vigilia para restablecer el perturbado equilibrio del alma. Por esta razón, es tan esencial que la vida diurna del discípulo sea en todo sentido ordenada y sana. Cuanto mejor responda a las exigencias que el mundo exterior demande de una constitución sana y vigorosa de cuerpo, alma y espíritu, tanto mejor para él. En cambio, le sería muy perjudicial si su vida de vigilia le afectara de manera excitante o agotadora, es decir, si influencias destructivas o entorpecedoras de la vida externa se sumaran a los grandes cambios que se producen en su interior. El discípulo deberá buscar todo cuanto de acuerdo con sus fuerzas y facultades tienda a favorecer la convivencia serena y armoniosa con su mundo circundante y evitar todo lo que mengue esta armonía e induzca inquietud y prisa en su vida. Lo importante no es tanto el desembarazarse superficialmente de la inquietud, de la prisa, sino más bien el procurar evitar que, por su causa, el estado de ánimo, las intenciones, los pensamientos y la salud corporal estén expuestos a continuas fluctuaciones. Todo esto no es tan fácil de cumplir para el discípulo como lo era antes de su discipulado oculto, puesto que las experiencias superiores entretejidas ahora en su vida afectan incesantemente toda su existencia. Si en estas experiencias superiores hay algún desorden, la irregularidad le acechará continuamente para desviarle en la primera oportunidad del camino recto. Por tanto, no debe el discípulo descuidar nada de cuanto le permita mantener el pleno dominio de su ser. Nunca debe faltarle presencia de ánimo ni la reposada apreciación de cualquier situación en que se encuentre. En el fondo, la genuina enseñanza oculta engendra por sí misma todas estas cualidades y a medida que el discípulo avanza, llega a conocer los peligros y a adquirir en el momento oportuno el poder para vencerlos plenamente.